Buenos días, vamos a continuar con la sesión 18 del requerimiento de control de acusación en el expediente 19-2021-21, hoy viernes 10 de enero del 2025, siendo las 10 horas con 7 minutos. Mediante esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checla Soria continuará con esta audiencia. En el proceso seguido, a don Julio José Lanasca Ricaldi y otros por los delitos de presuntas comisiones de los delitos de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Por la defensa de la Procuraduría Pública, mientras se conecta la señora fiscal, que ya está conectada, pero parece que tiene algún problema del audio. Buenos días, magistrado supremo, y buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados en sesiones anteriores. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Lanasca. Muy buenos días, señor juez supremo. Buenos días, señorita representante de la Procuraduría y a la señorita fiscal y a todos los colegas. Muy buenos días. Los saluda el abogado Julio José Lanasca Ricaldi, quien asume su autodefensa con los datos ya precisados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Rodríguez. Doctora López, buenos días. ¿Puede acreditarse? Buenos días. Disculpe usted, mire acá el soporte técnico me dice que está bien el volumen. Va a disculpar, por favor. Buenos días. Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con demás datos ya consignados en la sesión inicial. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Rodríguez. Muy buenos días, señor magistrado. Por Javier Rodríguez, perdón, el doctor Sebastián Nicolás Benjamín Urbina Villa, con registro CAL 95683 y demás datos previamente señalados en audiencias anteriores. Gracias. Por la defensa del señor Salaverry. Buenos días, señor magistrado, con todos los presentes. Le saludo el abogado José Enrique Valderrama Carpio. Tengo el registro del Colegio de Abogados de Lima, 35597. Soy defensa del señor Domingo Salaverry y ratifico los datos de las audiencias previas. Muchas gracias. Gracias. Defensa del señor Yavilla. Señor magistrado supremo, representante del Ministerio Público, buenos días. Presentes, el abogado Jefferson Maquispe, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, 91088, y demás datos registrados en audiencias previas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor González Guapaya. Buenos días, señor magistrado supremo, señorita representante del Ministerio Público y demás partes presentes. La doctora Yoselú Flores Marrú, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 76633, y demás datos ya ahora en las anteriores audiencias. Muchas gracias. Por la defensa del señor Paredes. Muy buenos días, señor juez. Buenos días, doctora fiscal suprema y partes presentes. Acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro, en representación del señor Gianfranco Paredes y demás datos ya consignados en audiencias precedentes. Gracias. Gracias, doctor. Voy a dar cuenta de dos escritos ingresados el mismo día, 16 de abril del 26 de diciembre, dos escritos, uno ingresado el 26 de diciembre del 2024 y otro el 3 de enero del 2025, por la defensa del señor Lanasca. El primero, por el cual se interpone un recurso de casación contra el auto contenido en la resolución 13 del 10 de diciembre del 2024. Y el segundo, por el cual se interpone un recurso de nulidad absoluta del acta de control de acusación de la sesión 17 del 27 de diciembre del 24, a horas de las 10 a.m. en los extremos correspondientes. Son dos escritos del señor Lanasca, sobre los cuales este juzgado va por el traslado a la fiscalía y luego lo va a resolver. Tratándose de que estamos en una audiencia de control de acusación, donde ya estamos en la etapa de evaluación de los medios de prueba,
vamos a continuar con la evaluación de estos medios de prueba. Perdón un minutito que quiero chequear. Nos quedamos, creo, en el hecho 2, documentos del señor Lanasca. Perdón, hecho 1, un minuto. Nos quedamos en el hecho 1 a partir del numeral 46. A ver, corríjame si me equivoco. Señor magistrado, yo recuerdo que ya habíamos acabado el hecho 2, estábamos en los medios de prueba del señor Lanasca. Sí, de la NASCA, se estoy diciendo. 40. Del señor Lanasca en el medio, en el hecho 1 todavía. Ya habíamos hecho hasta el 45. Sí, señor. Pasamos al número 46, señor magistrado. Sí. Ya, correcto, gracias. Y estoy hablando del hecho 1, medios de prueba del señor Lanasca, ¿no? Por si acaso. No estoy tan despistado. No, esto no es. A ver, mira, pues. Dame ese caso. Es una igual a esta. A ver, nos vamos al 46. Señor Lanasca. Sí, señor magistrado, si me permite una pequeña tingencia, por favor. Antes de iniciar mi exposición, señor magistrado. Y dígame, doctor. Gracias, señor juez supremo. No sé si sería pertinente resolver el escrito que presentó el suscrito de fecha 3 de enero del año 2025 respecto a la nulidad del acta de sesión número 17, que seguramente, señor, va a ser en la línea que usted anteriormente también ya ha resuelto para nosotros presentar seguramente el recurso de queja de derecho que también usted en esa línea ha resuelto anteriormente. No sé si podría atender mi pedido. Muchas gracias, señor, antes de iniciar mi exposición. No, señor Lanasca, porque como le dije, en etapa ya lo he repetido, en esta etapa no se aceptan escritos. Entonces, yo estoy dando cuenta de los escritos porque es mi obligación como juez de que está ingresando. Y sobre estos dos escritos, yo voy a correr traslado a la fiscalía y voy a resolver también por escrito para que usted pueda tomar la medida que corresponda. Pero ahora solo estamos en un debate que es de prueba documental, entonces yo tengo que seguir esa línea de acuerdo a las reglas del Código Procesal Penal. Entonces tendrá usted que esperar la decisión que yo tome respecto de sus dos escritos, ¿no? Claro, Entonces vamos a seguir, estamos en el punto 46. Gracias, señor. Numeral 46, señor magistrado. La defensa técnica presenta el croquis de ubicación de la DIVIAC, Policía Nacional del Perú. Esto lo hago en paquete, señor magistrado, el 46 y el 47. No sé si de repente usted está ahí para poder ser un poquito más didácticos y avanzar, señor magistrado. Es el 47. El 47 es su DNI. Sí, lo hago en paquete, señor, para avanzar, le decía. El 46 y el 47. Para el hecho 1 y 2. Ya. ¿De qué trata, señor? El 46 es el croquis de ubicación elaborado por la DIVIAC, PNP. Y el 47 es el documento nacional de identidad del suscrito. ¿De qué trata, señor, estos documentos? Con ellos, señor, se acredita la cercanía que en la época de los hechos existía, la cercanía que existía entre el domicilio del señor Ríos y el suscrito. Esto, señor, acredita y contextualiza mejor las razones por el cual, señor, el colaborador eficaz miente al referir o tratar de dejar entrever que esa cercanía de domicilio entre ambos habría servido para algo ilegal. Y eso no es así, señor magistrado. Incluso esto lo ha dicho en la página 5 el colaborador eficaz, del cual incluso voy a leer, señor, la página 5, acá lo tengo, del acta del colaborador eficaz 060, donde dice: debo mencionar
que Julio José Lanasca Ricaldi vive en la avenida Arica San Miguel, en el primer piso, un edificio de 5 pisos, con vista a la calle, etcétera, etcétera. Entonces, señor, la defensa considera que esa cercanía y lo que dice el colaborador, y que la fiscalía también lo ha considerado, es porque vivíamos cerca y no se trataba por algo ilegal. Muchas gracias, señor. Doctora López. Estoy de acuerdo en que se admite el croquis, que acredita que vivían cerca, pero nos oponemos al DNI, porque el DNI ya forma parte de la identificación, de individualización del acusado. No está debidamente individualizado, se saben sus generales de ley y me parece que es impertinente. Pero este croquis, doctora, ¿cuál es la relevancia para, incluso para la teoría del caso del señor? Porque el croquis lo que dice es que el señor, ambos, es un hecho controvertido que el señor vivía en el sitio X y el señor Río vivía en otro sitio. Hasta donde recuerdo, señor magistrado, el colaborador eficaz ha indicado de que vivían cerca y esa cercanía les habría permitido hacer determinadas coordinaciones. Ya. ¿Y eso está dentro del marco de la imputación de los hechos? Como lo ha dicho el mismo acusado, ha hecho referencia a una parte de la delación. Como una inferencia, y a partir de esa, de la referencia que se hace en la delación, se hace una inferencia en la acusación. Claro, se forma parte de una proposición fáctica de la narrativa, pero para los fines que busca el imputado no estamos de acuerdo, pero esos son sus fines. O sea, es un tema de la teoría del caso del señor. Claro, pero nosotros lo vamos a utilizar de acuerdo a nuestra teoría del caso, porque es ya la comunidad de prueba, ¿no? Sí, señor Lanasca. Exactamente, señor juez supremo. Son teorías del caso diferentes, como ya se ha debatido anteriormente, y cada uno en juicio oral defenderá su teoría del caso. Muchas gracias. Ok, estando lo escuchado por la defensa y la fiscalía respecto de los medios de prueba 40 y... Perdón, un minuto. Ok, que corresponden al hecho 1 y usted también dice que para el hecho 2 son válidos ambos documentos. Ok, vamos a considerar, admitir el croquis de ubicación de la DIVIAC para los efectos que señala tanto la fiscalía como la defensa, cada uno con su punto de vista, pero voy a denegar y no voy a admitir el DNI del señor Lanasca porque eso ya está acreditado. O sea, no está en cuestionamiento que usted es el señor Lanasca, ¿no? O sea, el DNI en este caso no es relevante ni considero que no es pertinente para los efectos de lo que se pretende aquí, ¿no? O sea, se admite el croquis, pero no el DNI. ¿Avanzamos? Nos reservamos, para seguir avanzando, señor, la defensa se reserva el derecho de hacerlo valer en su momento oportuno y también interponer los recursos correspondientes. O en todo caso, en este momento, señor, para ya ser más dinámico, respecto a esta numeral 47, ya que usted está denegando, digamos, ese elemento de convicción. No lo estoy admitiendo, ¿no? Claro. Usted se está reservando. Sí, sin perjuicio de ello, presento, señor, el recurso de queja de derecho y en su momento estaré fundamentando. Muchas gracias. Okay. Vayamos a los 48, 49. Sí. Al numeral 48, señor juez supremo, lo voy a hacer de manera independiente, no en paquete. Esto es para el hecho número 1. Es el informe 196-2021 que emite Pronavi
exactamente la Procuraduría del Minjus, en la que dice y da información sobre el ciudadano Julio José Lanasca Ricaldi. Con este documento, señor magistrado, se acredita la pertinencia y utilidad es que el colaborador eficaz de clave 060F 2018 miente a la autoridad cuando refiere textualmente en su colaboración que el juez Julio José Lanasca dice textualmente fue denunciado por Pronavi. Este documento de Pronavi, nuevamente reiteramos, dice que según la Procuraduría no existe ninguna denuncia contra el señor Julio Lanasca en Pronavi. Y así también está, señor, y si desea puedo yo dar lectura en la página 16 de la colaboración en la que dice, y voy a leer rápidamente, el juez Julio José Lanasca Ricaldi fue denunciado por Pronavi por la devolución del material honorífico a la OGMA y la OGMA le abrió un proceso disciplinario. Por lo tanto, señor, pido que por favor se admita este elemento de convicción. Muchas gracias. Doctora López. Señor juez, disculpe, si podría precisar el acusado de qué número de documento es. 196-2021. Acá el que tengo yo. Es un informe. Es un informe, dice. De Pronavi. Del 15 de mayo, 11 de mayo del 21. 196-2021, Jus Pronavi. Señor magistrado, en relación a ese documento, el Ministerio Público se opone en tanto considera de que esa información no sería actualizada al momento en que ya fue sancionado. Ya no tiene relevancia si fue denunciado o no. Lo cierto es que el señor Lanasca fue destituido por la devolución de ese oro, ¿no? Entonces, ¿qué relevancia podría tener la denuncia o no denuncia ante Pronavi? Ante eso, eso no enerva en nada su responsabilidad, ¿no? Entonces, consideramos que es impertinente. Doctor Lanasca. Señor magistrado, una pequeña réplica. La verdad, no podemos concebir, señor, la forma de cómo vuestro Ministerio Público se opone bajo esos argumentos, ya que este documento no tiene que ver nada si el suscrito ha sido o no ha sido sancionado. Es más, no es cierto que el suscrito haya sido sancionado con destitución. Hay una opinión de destitución que todavía está en trámite. Sin embargo, y al margen de ello, señor, acá lo que se está proponiendo es que como prueba de descargo, señor, porque esta prueba ha sido acopiado por el Ministerio Público y dice, este documento dice, Pronavi dice que el suscrito, señor, no tiene ningún proceso en esa fecha, no tiene ningún proceso abierto por devolución de material aurífero, mientras que el colaborador eficaz miente y dice que sí. Entonces, con derecho, la defensa técnica argumenta que este elemento de convicción contradice lo que dice el colaborador eficaz y eso es el eje central, digamos, de la prueba de cargo y de descargo que en estos momentos, señor, se está planteando y se debatirá. Porque en todo caso, cuando uno va a la colaboración que está en la página 16 en este extremo, cuando el colaborador dice esa mentira, el Ministerio Público simplemente al lado no ha corroborado ese hecho. O sea, lo que debió hacer el Ministerio Público es, si el colaborador dice que yo he sido denunciado por Pronavi, debió oficiar a Pronavi y ver si en efecto era así. Es cierto, y eso no ha sucedido. El dato fáctico, el dato que hay es que usted ha revisado la declaración del colaborador. Claro, lo tengo acá. Y su declaración, sí, señala que había una denuncia de Pronavi contra usted. Por la devolución del material aurífero. Usted pidió este informe a Pronavi, y Pronavi le dice en este informe que ellos no han interpuesto ninguna denuncia contra usted. Ese es el tema. Dice exactamente, el juez Julio José Lanasca dice, a través de la Procuraduría, no tiene ninguna denuncia registrado en Pronavi. Entonces, con esto... El tema no es por el tema de la denuncia, sino por lo que dice el colaborador eficaz. Eso es lo que usted dice. Claro, señor. Y eso también... Ya, yo entendí, doctor. Ok. Sí, doctora López. ¿Algo más para poder decir? Sí,
Sí, señor juez, tenemos que centrarnos en el núcleo en materia de imputación contra el acusado Lanasca Ricaldi. El núcleo en materia de imputación, no podemos desviarnos, es que ha devuelto el material aurífero dentro del contexto de un proceso judicial a 2 empresarios que se dedicaban a este rubro. El tema de que si fue denunciado administrativamente en Pronavi, no Pronavi, escapa, desborda la imputación fáctico-jurídico penal, no forma parte de esta imputación. El colaborador ha podido decir muchas cosas en su declaración, pero lo sustancial, lo medular, lo esencial es la devolución del oro de un juez a 2 empresarios mineros. No es si fue denunciado o fue procesado a nivel administrativo en Pronavi, ese no es el tema. Por lo tanto, es totalmente impertinente la prueba que pretende presentar el acusado. Gracias. Gracias. Ya, señor Lanasca, ya escuché suficiente. Voy a decir. Sustenta la defensa del señor Lanasca y el informe 196 de Pronavi, por él solicitado y presentado como medio de prueba, acreditará para sus estrategias, para su defensa, que Pronavi no realizó ninguna denuncia contra su persona por el tema de la devolución del oro, que es verdad, como dice la Fiscalía, es el tema central de debate para el juicio. Pero también lo es, no hay que perder de vista ello, que se trata del testimonio de un colaborador eficaz que la defensa tiene todo el derecho también, por igualdad de partes, ¿no?, de contradecir, y para ello hay un dato fáctico por parte que se ha mencionado acá del colaborador sobre que esta denuncia habría sido hecha por Pronavi. Entonces acá lo que quiere él, hasta donde yo puedo percibir, es acreditar la veracidad o no de lo que declara el colaborador. Por ello, este juzgado va a admitir este medio de prueba, que es el informe 196-2021 Jus Pronavi Renavi del 11 de mayo del 2021. Avancemos. Bien, señor. Voy a hacer la siguiente exposición, también en paquete, señor, el numeral 49 y 50. ¿De qué trata estos documentos, señor magistrado? Es una solicitud de fecha 4 de enero del año 2017 que el suscrito presenta a la Corte del Callao pidiendo una plaza de juez suplente o supernumerario con el nuevo Código Procesal Penal. Y la pertinencia y utilidad, señor, es que con este documento se acredita que la designación en el cargo del suscrito fue regular y nadie, señor, presionó al señor Ríos para asumir dicho cargo. Y precisamente por esa razón, por no tener yo cercanía con este entorno, es que abusivamente a mí me sacan del cargo. Estos 2 documentos tienen relación, señor, y el segundo documento es mi currículum vitae, donde se plasma en la resolución misma que me nombran como fiscal provisional o como juez provisional, se plasma, señor, de parte del presidente de la Corte, que el suscrito pues tenía estudios de maestría, estudios de doctorado, que habría sido fiscal provincial adjunto por muchos años en Lima, había sido juez de investigación preparatoria de Huaraz. Es decir, acá no hubo ninguna presión, señor, de parte del señor Inostroza para yo ocupar ese cargo. Ahí está la solicitud, está presentada, está recepcionada y tenía todas las condiciones para yo asumir ese cargo. Muchas gracias, señor. Gracias. Doctora López. Señor magistrado, es impertinente porque no está en debate de que el investigado, el acusado, perdón, Lanasca Ricaldi, haya presentado un documento para poder solicitar cubrir esa plaza de juez, ¿no? Eso no está en debate. Tanto las designaciones regulares como irregulares vienen precedidas necesariamente pues de un trámite que le da apariencia de legalidad. Aquí no se está indicando en la imputación que él fue designado sin solicitud alguna. Eso no se está indicando. Se está indicando que antes de su designación hubieron tratativas, acuerdos, coordinaciones entre Walter Ríos Montalvo
y César Inostroza Pariachi, quien era paisano del ahora acusado y quien a su vez le solicitó a Ríos Montalvo que lo colocara en este puesto. Entonces, para poder ya, digamos, concretar estos acuerdos previos ilícitos, se tuvo pues que presentar una solicitud. Entonces, aquí no forma parte de la imputación que el señor ingresó sin solicitud ni presentó, tenía que hacerlo, pero eso no enerva de que los acuerdos se hayan dado precedentemente. Entonces, es impertinente lo que pretende presentar el imputado porque no guarda coherencia con la tesis de imputación que se está formulando en su contra. Gracias, doctor. Voy a resolver. No, señora Nasca, ya escuché los argumentos expuestos por usted y la doctora, ya me quedan claros. Señor Juez Supremo, por derecho siempre hay un pequeño debate, señor magistrado. Pero ese es el debate. Ese es el debate. O sea, el debate Sí. se ha dicho para qué es esta prueba. Estoy leyendo lo que usted ha puesto en su escrito. Me faltaría la réplica, señor magistrado, por favor, se lo suplico. La Ya, réplica. le doy un minuto. Medio minuto, señor magistrado. Medio minuto. Ya. En la acusación, en la página 22, señor, el Ministerio Público dice textualmente: el pedido fue realizado por César Inostroza para que éste a su vez hable con el señor Ríos para que en ejercicio de sus funciones designara al señor Julio Nasca como juez de investigación preparatoria. Entonces, la misma fiscalía, señor, en el numeral 22 lo dice claramente. Entonces, no se puede decir que no es, digamos, en efecto, el núcleo central de la imputación, pero está como un hecho precedente, concomitante o posterior, señor, por el cual pedimos que esto sea admitido porque es muy importante para la defensa, señor. Muchas gracias. Gracias. A ver, sustenta la defensa que la solicitud firmada por su persona como número 49 del 4 de enero del 17, por la cual solicita cubrir una plaza de juez penal de investigación preparatoria y su currículum acompañado a dicha solicitud, son elementos que sustentarían, servirían para actuar en juicio en su defensa. Sostiene la Fiscalía que son impertinentes toda vez que no está en discusión que se nombró o se designó al señor Nasca en una plaza de juez y para ello se contó con su currículum. Este juzgado considera que efectivamente, o sea, tanto esta solicitud como el currículum vitae presentado son impertinentes por cuanto las designaciones, los nombramientos tienen una secuencia, tienen un procedimiento. Y si ese procedimiento se cumplió, por eso lo nombraron a usted. No está en discusión ello. Igualmente no está en discusión sus capacidades para que usted pueda acceder a este cargo, ¿no? Por lo que no son pertinentes para efectos de los hechos que está imputando la Fiscalía en concreto, que están vinculados a una supuesta devolución de oro de modo irregular o ilícito, ¿no? Eso es lo que está en discusión, con lo cual este juzgado no las admite. Bien, señor, en el mismo sentido, nos reservamos el derecho para hacerlo valer en su oportunidad y a la vez, vista su decisión, presentamos el recurso de queja de derecho que en su momento estaremos fundamentando. Muchas gracias. Correcto. Sí, doctora López. Señor juez, solicito que se declare improcedente los pedidos de quejas de derecho que está postulando el investigado, porque dentro del contexto de desarrollo de esta audiencia no procede ninguna queja de derecho, porque ya lo único que queda al investigado o a la parte fiscal cuando se le deniega un medio de prueba es la reserva. No hay quejas, no existe eso. Entonces, no, él está generando recursos donde no los hay. Está violentando el principio de legalidad procesal. Entonces, debe de declararse improcedentes sus pedidos de quejas. Gracias. No, se va a caer. Ahorita se te cae. Ya, gracias, doctora. Seguimos adelante. Señor, el 51. Vamos al 51. Original de la boleta de pago. Señor magistrado, está resolviendo mi pedido. Yo quisiera, por favor. No estoy resolviendo nada. Estoy siguiendo la secuencia de los medios de prueba, que es lo que estamos discutiendo ahorita. Bueno, Vamos al 51. Sí, Se voy a tener en cuenta lo que ha señalado la Fiscalía. Pero ahorita estoy debatiendo los medios de prueba. Y usted tiene, señor Nasca, 101 acá para discutir. Y yo tengo solo hasta las 12 del día hoy. Entonces, esa es la idea. Quiero avanzar en esto y me estoy ciñendo estrictamente a lo que es esta audiencia, que es medios de prueba.
Señor magistrado, en todo caso, en mérito al artículo 405, y esto lo digo con mucho respeto, señor, el artículo 405, en el inciso segundo, dice que los recursos interpuestos oralmente contra las resoluciones finales expedidas en la audiencia se formarán por escrito en el plazo de 5 días. Es decir, señor, apelo a este artículo para que el pedido que está haciendo en este momento el suscrito sea resuelto por usted, señor, como ya en una línea anterior también usted lo ha resuelto. Entonces, usted es el director de la investigación, señor. Le voy a resolver. Lo que está haciendo es más bien perturbando a la audiencia. Yo voy a resolver sus escritos y sus pedidos tal como se ha presentado por escrito, también lo voy a resolver por escrito. Usted ha presentado acá un control de admisibilidad, de inadmisibilidad de algunos medios de comprensión y un recurso de casación. Eso lo voy a resolver, claro que lo voy a resolver, pero lo voy a resolver por escrito, como usted mismo está diciendo. Así que no ya, señor. Sí lo voy a resolver. Y también voy a resolver lo que usted está teniendo ahorita, todo lo voy a resolver en uno solo, porque no puede estar resolviendo cada 5 minutos, ¿no? O cada segundo, ¿no? Eso es lo que yo... Estamos perturbando a la audiencia, que esta es una audiencia específicamente para eso. Sí, por señor. eso, entonces, gracias. avancemos más bien, avancemos. Ya, muchas gracias. Entonces, se da por fundamentado, señor, y así está siendo grabado en audio, los fundamentos del numeral 49 y 50 que se están inadmitiendo por su despacho, señor, con los mismos argumentos que nosotros hemos planteado, la pertinencia y la utilidad de cada uno de ellos. El número 51, señor, se trata del original de las boletas de pago emitidos por el Ministerio Público. Esto lo voy a hacer, señor, en paquete el 51 para avanzar el 52 y el 53. Repito, señor magistrado, 51, 52 y 53. El primero es las boletas de pago del suscrito de su labor durante un año en la Fiscalía Provincial de Ventanilla, con la suma mensual de 9,000 soles. El segundo documento, señor, es una venta de vehículo que hago yo de placa de rodaje B9L380 a un tercero, y el numeral 53 es el acta de transferencia de este mismo vehículo a un tercero. Con estos elementos de convicción, señor, se acredita que el vehículo que cuestiona la fiscalía que habría sido con dinero mal habido no es así. Todo lo contrario, estos documentos son pertinentes y útiles porque acreditan la fuente del dinero bancarizado, señor, aquel entonces que me paga el Ministerio Público, dinero con el cual se compró el vehículo, materia de cuestionamiento. Y esa también, señor magistrado, y con esto termino, es la imputación que hace el Ministerio Público. Muchas gracias. Doctora López, tiene usted la palabra. Gracias, señor juez. Señor juez, en las sesiones anteriores hemos escuchado de que el acusado ha presentado un informe pericial en el cual indica y pretende con el mismo justificar sus ingresos para poder indicar de qué manera ha obtenido el vehículo, que según la teoría del caso del Ministerio Público, la tesis que sostenemos, habría sido con dinero maculado. En ese sentido, entendemos que esos documentos ya han sido o ya forman parte de esa pericia. Entonces sería una prueba sobreabundante, repetitiva, porque esos documentos por sí solos no pueden ser valorados o independientemente a un pronunciamiento técnico valorativo en atención a que no podemos nosotros en función a unas boletas estimar o no si justifica o no los ingresos que tenía el acusado para poder adquirir el vehículo que habría, según el Ministerio Público, como repito, adquirido con el dinero que le pagaron los empresarios Salaverry y Yavilla. Gracias. Gracias, doctora. Señor Lanasca, tiene un minuto. Sí, muchas gracias, señor juez supremo. Esta prueba, señor, estos elementos de convicción, en ningún momento, señor, si usted lee la pericia contable que hace alusión vuestro Ministerio Público, no han sido considerados, señor. La pericia de gastos e ingresos emitidos en su momento no toma como referencia estos documentos, señor magistrado.
toman, como su propio título dice, gastos de ingresos y egresos del señor Julio Lanasca. Pero estos documentos, señor, no han sido tomados en cuenta en esa pericia. Entonces, no es tan cierto lo que dice el Ministerio Público, por el cual consideramos que estos tres elementos de convicción deben ser admitidos, señor, porque acreditan en esencia que el bien, que es el vehículo cuestionado, ha sido adquirido con dinero bien habido. Muchas gracias, señor. ¿Algo más, doctora López? Sí, señor magistrado, estos documentos, estas boletas con las que pretende introducir al bagaje probatorio el acusado son impertinentes, como vuelvo a reiterar, porque no acreditan por sí mismas absolutamente nada. No tienen la idoneidad para poder acreditar alguna de las imputaciones o desacreditar alguna de las imputaciones que se le está haciendo al acusado Lanasca Ricalde. Gracias. Gracias. Voy a resolver. Respecto de las boletas de pago del Ministerio Público que presenta el señor Lanasca, con las que sostiene, acredita que tuvo ingresos durante un año, así dijo él, por parte del Ministerio Público por la suma de 9.000 soles, creo que escuché, ¿no? Y acá en su escrito también dice por la suma de 9.000 soles mensuales, que corresponden a su remuneración, sus gastos operativos y el bono fiscal. Y, en consecuencia, con dicho dinero, sostiene habría adquirido un vehículo, para eso adjunta una partida registral, y también lo había transferido. Sostiene que estos documentos acreditarían que él compró este vehículo con dinero que provendría de sus ingresos del Ministerio Público. Sostiene la Fiscalía que las boletas son impertinentes, no son idóneas para los hechos, y que respecto del registro vehicular, tanto la partida de registro como el acta de transferencia son sobreabundantes. Este juzgado considera, en relación con las boletas, que efectivamente son sobreabundantes, son impertinentes, no son idóneas para efectos de los hechos que en este caso se están evaluando para ser juzgados. Y en cuanto a las partidas registrales, tanto del vehículo como su acta de transferencia, ya serán sobreabundantes porque hasta donde yo he escuchado, precisamente del peritaje que ya se ha admitido en el caso del señor Lanasca, se evalúa cuáles fueron los ingresos que el señor Lanasca tuvo y con los cuales, según su posición, habría adquirido el vehículo. Por lo cual no se admiten estos tres comprendidos de medios de prueba del 51 al 53. Bien, señor, en el mismo sentido nos reservamos el derecho, señor, para hacerlo valer donde corresponda y asimismo, con los mismos fundamentos antes esgrimidos, presentamos, señor, el recurso de queja de derecho que en esa línea usted mismo, señor, ya en audiencias anteriores lo ha admitido y estaremos fundamentando en su momento. Paso al numeral 54, señor. Se trata de la resolución número 216-2017, de fecha 6 de abril del año 2017. Con esta resolución, señor, la pertinencia y utilidad es que la decisión de poner fin a mi designación como juez del tercer juzgado del Callao fue exclusiva y excluyentemente del señor Río Montalvo y no del Consejo Nacional de la Magistratura, como ha pretendido decir el señor colaborador eficaz en su declaración o en su delación en la página 3, que lo voy a leer, señor, para que quede clarísimo rápidamente. Y dice, entre otras cosas, en la página 3 dice que en el Distrito Judicial del Callao todos los magistrados de los 8 juzgados penales eran titulares, salvo del tercer juzgado penal, correspondía designarlo al señor Delso Ríos en referido juzgado. Entonces, ello, señor, contradice lo que dice el colaborador eficaz antes mencionado, por ello debe ser admitido este elemento de convicción, señor, para el hecho 1 y 2, que lo estoy refiriendo en paquete y eso me había olvidado decir. Tiene que ver con el 55, 56, el 56, exacto, y el 57, señor magistrado, que me olvidé, y gracias por la precisión. Para avanzar, como usted dice, es en todo caso 54, 55, 56 y 57. Con todos esos documentos, señor, se acredita pues que el señor Delso Livias
fue designado a la Corte del Callao y no específicamente al tercer juzgado del Callao. Eso fue decisión del señor Walter Ríos, señor magistrado. Las razones ya lo hemos dicho para no repetir y cansar mucho. Y esa es la pertinencia y la utilidad que le estamos dando a estos documentos, señor, y desmienten una vez más lo que dice el colaborador. Muchas gracias, señor. Gracias. Doctora López. Señor magistrado, es un elemento de prueba impertinente, porque no forma parte del debate, no es un punto controvertido o un hecho controversial. El cese en el cargo por parte del presidente de la Junta, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, quien cesó al juez Lanasca Ricaldi, y este cese se dio a consecuencia del escándalo por la devolución del oro. Entonces, existe la resolución, se le cesó del cargo y se nombró a otro juez en su lugar. Entonces, es un medio de prueba impertinente porque eso no forma parte de la controversia judicial que está llevando al acto de juicio oral al señor Julio Lanasca Ricaldi. Señor Lanasca, tiene un minuto para... Gracias, señor. Señor, realmente me sorprende, señor, al menos en ninguna parte del expediente, señor, en ningún tomo del expediente existe que mi salida del tercer juzgado penal del Callao haya sido por la devolución del material. No existe, señor. Es claro, ya lo hemos expuesto en muchas audiencias, que mi salida, como acabamos de decir, y el ingreso del señor Delso Livias, que dicho sea de paso, solo duró un mes y luego puso a otro juez, el señor Walter Ríos, ¿no? Sus razones habrá tenido, fue porque precisamente yo no era del entorno, señor, del señor Walter Ríos. Entonces, decir que la Nazca salió del tercer juzgado porque se había devuelto el material audiovisual, no, señor, porque incluso la investigación de la ONMA fue mucho después, señor, cuando yo mismo de mutuo propio declaro y colaboro con la justicia. Por lo tanto, señor magistrado, pedimos que por favor no se trastoque las cosas están clarísimas y deben ser admitidas estos elementos de convicción. Muchas gracias. ¿Algo más, doctora López? Sí, señor juez. Al acto de salida del acusado Lanasca Ricaldi le precedió la apertura del proceso disciplinario ante la OJMA, tanto de Lanasca Ricaldi como de Ríos Montalvo. Entonces era insostenible su continuación en el cargo, ¿no? Es por eso que también la sala ya fue posterior que determinó de que se debía investigar estos hechos, ¿no? Entonces, señor magistrado, es impertinente porque aquí nadie está negando de que el señor fue cesado por Walter Ríos Montalvo. Eso no forma parte de nadie, lo está negando. Fue cesado por Walter Ríos Montalvo, es así, porque él era el presidente de la Corte del Callao. Entonces, ¿en qué medida este elemento es útil, pertinente o coadyuva al esclarecimiento de los hechos? En nada. Gracias. Gracias. Voy a resolver. Ya le di el derecho a la réplica, señor. Voy a resolver. Tenemos los medios de prueba, 54, documentales 54, 55, 56, 57, ofrecidos por la defensa del señor Lanasca, con los cuales medios de prueba que están vinculados al nombramiento en el Distrito Judicial del Callao del señor Gino Paolo Delso Livias. Señala el señor Lanasca que con estos medios de prueba, que son esta resolución por la que se designa al señor Delsa, una solicitud coordinada por el señor Delsa, un acta de proclamación y juramentación del señor Delsa y el original del título entregado por el Consejo de la Magistratura al señor Delso. Delso. Señala el señor Lanasca que con dicho instrumental acreditará que la decisión de poner fin a su designación como juez supernumerario fue exclusiva del señor Walter Ríos Montalvo y no del CNE. Sostiene la Fiscalía que estos documentos son impertinentes porque no está en cuestionamiento ni la designación del señor Lanasca como juez, ni tampoco su cese, ni tampoco la designación de este señor Delso, que ya es un tema que he visto acá en el juzgado, en el juzgado del Callao. Este juzgado considera que efectivamente dichos medios de prueba, dichos documentales,
54, 55, 56 y 57 no son pertinentes, ni útiles ni necesarias para efectos de los hechos que se están procesando en este caso. Toda vez que se desprende de ellas que el señor Delso, por la documental que está en el numeral 57, fue designado por el Consejo, por lo menos fue nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura como juez especializado del Callao. Es en ese sentido que posteriormente se fue nombrado el 6 de abril, inmediatamente el mismo 6 de abril se pide una resolución del señor presidente de la Corte del Callao, y hay una solicitud anterior del 29 de mayo del señor Delso, donde está pidiendo que le asignen una plaza, y un acta de proclamación del 29 de mayo. Estos documentos están vinculados a la designación de un juez por parte del Consejo Nacional de Magistratura y luego su incorporación a la Corte del Callao, y no está vinculada, no tiene nada que ver con los hechos que son materia de acusación por parte de la Fiscalía del señor Lanasca, con lo que no se admiten del 55 al 57. 50, del 54 al 57. No se admite, al 57, señor. Al Sí, 57, correcto. al Son 57. 4 años. De igual manera, en esa línea nos reservamos el derecho de hacerlo valer en su momento y por los mismos fundamentos, señor, antes señalados, interponemos el recurso de queja de derecho. Correcto. Voy a pasar, señor, al número 58. Se trata del oficio 698-2020 que emite recursos humanos de la Corte del Callao. ¿Qué cosa emite? Un cuadro de jueces de primera instancia penales de todo el año 2017, en la que se lee textualmente que todos los jueces son provisionales, supernumerarios o suplentes. ¿Cuál es la pertinencia y la utilidad, señor magistrado? Con ello, señor, se acredita que el 99% de jueces de primera instancia en materia penal no eran titulares todo el año 2017, desmintiendo una vez más al señor colaborador eficaz cuando dice que todos los jueces penales el año 2017 estaban cubiertos por jueces titulares. Señor, quiero que tome atención en lo siguiente. Este hecho del colaborador eficaz debió ser contrastado por la Fiscalía para ver si eso era cierto o no. Lamentablemente, señor, yo tengo acá el acta de colaboración. ¿Y qué es lo que dice como acto de colaboración? Simplemente se menciona mi resolución de cese, el 309, y dice que, bueno, con la resolución 309 fue cesado Julio Lanasca. Cuando el Ministerio Público, señor, teniendo, digamos, la versión del colaborador, debió contrastar. Eso es el acto de colaboración. Y no lo hizo, señor magistrado. La defensa lo hace en su derecho legítimo, señor, de que se admitan estas pruebas de descargo, en su derecho legítimo de defensa, señor magistrado, por el cual solicito que este documento, al desmentir al colaborador, debe ser admitida. Muchas gracias. Gracias. Doctora López. Señor magistrado, esto no debe ser admitido, este documental no debe ser admitida, nos oponemos en atención a que no esté en debate si eran titulares o no eran titulares los jueces que ocupaban plazas en ese momento. Así hubieran existido jueces provisionales, había que ver la meritocracia en la designación, ¿no? Y que esta no esté manchada por actos de corrupción, como sostiene el Ministerio Público que sucedió en el caso del acusado Lanasca Rical. Entonces, no forma parte de la imputación de que ellos eran titulares y haciendo titulares lo incorporaron a Lanasca Rical, y eso no es parte de la imputación. La imputación es que Lanasca Rical ingresó por recomendación de César Inostroza Pareachi para ponerse a disposición de la organización criminal, en este caso liderada por este último, Inostroza Pareachi, para poder servir a los fines de la organización dentro de los trámites judiciales que se ventilen en la Corte Superior de Justicia del Callao. No estamos indicando de que él ingresó a pesar de que todos eran titulares o situaciones de esa naturaleza. Entonces, es totalmente impertinente lo que pretende
desacreditar el imputado, porque no olvidemos que lo que se va a probar son las delaciones del colaborador eficaz en atención a lo que se ha recogido dentro del contexto imputativo contra los acusados. Y esa parte de la delación no forma parte de la imputación contra la Nazca Ricaldi. No se va a desvirtuar ni acreditar algo que no forma parte del contexto imputativo. Entonces, nos supone... Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra, señor Lanasca, para su réplica. Sí, solo para la réplica, señor. Consideramos una vez más, señor, que este medio de elemento de convicción debe ser admitido, señor, porque, vuelvo a reiterar, este elemento de convicción contradice lo que dice el colaborador eficaz. O sea, si no vamos a admitir nada, señor magistrado, prácticamente vamos a dar por válido todo lo que ha dicho el colaborador sin ni siquiera haber sido corroborado. Aquí, señor magistrado, se debe tener en cuenta que usted es un juez de garantía, es un juez constitucional, señor magistrado. Prácticamente, al desestimarse todas mis pruebas, ¿cómo yo me voy a defender en juicio oral? Porque la fiscalía lo que está pretendiendo, señor, en esta acusación no es darme un premio, está pretendiendo privarme de mi libertad. Y en ese sentido, el Ministerio Público debe ser mucho más responsable. ¿Cómo es posible que se pueda decir que acá no está en juego si es titular, suplente o provisional? Lo que la teoría del caso Señor de la Lanasca, defensa... señor Lanasca, por eso le doy los minutos para que usted utilice ellos como usted considere, para que me haga argumentos. No, Sí. no me haga calificaciones y yo conozco muy bien lo que tengo que hacer, por lo menos hasta ahora. Y la fiscalía está en su rol, que está acusándolo a usted, ¿no? Entonces, Sí, señor. vayamos al punto concreto. Ya, suplico en todo caso, señor, pido y corrijo en Y todo no es caso, también señor. tan cierto de que no le estoy admitiendo varios temas que yo considero que sí van válidos en su línea de defensa, ¿no? Y usted se está reservando en los otros, ya verá el juzgado en la sala si le admite o no a ellos en su momento. Así que sí le estoy admitiendo, porque usted ha dicho que no le he admitido ninguno, sí le he admitido y varios, no uno solo. Gracias, señor. Corrijo en todo caso, gracias por su paciencia, señor. No, A veces, cuando uno defiende, señor, su caso no, propio, como entiendo ese, su vehemencia, entiendo su vehemencia. autodefensa, señor, asume su... Pero vayamos al tema concreto. A veces lo hace con apasionamiento, señor, porque está en juego mi libertad y quisiera que eso comprenda usted y también a la señorita fiscal. Yo lo Entonces, termino, señor, solo con indicar que este elemento de convicción, el 098, oficio 098, desmiente directamente al colaborador eficaz. Colaborador eficaz que cuando dice ello, ya no voy a repetir, simplemente pues no lo corrobora ni el colaborador ni la fiscalía. Entonces, de motu propio, la defensa, con ese derecho que tiene a contradecir en igualdad de armas, señor magistrado, y esta es mi dúplica, con este derecho, señor, estamos demostrando que el colaborador miente. Okay, y desbaratamos gracias, una vez sí. más, desbaratamos está repitiendo lo mismo. Sí, desbaratamos, señor, la posición del colaborador. El motivo por el cual, señor, se debe admitir este elemento de convicción. Doctora López, ¿algo más que agregar? Señor magistrado, valgan verdades, yo no recuerdo que el colaborador haya dicho eso. Sería interesante que lo diga en qué párrafo pregunta para que yo pueda contrastarlo así. Pero al margen de eso, el colaborador da una serie de información de la cual se recoge la que está relacionada íntimamente al ámbito materia de imputación. Como vuelvo a reiterar, el ámbito materia de imputación no está referido a que la Nazca ingresó pese a que había jueces titulares. La fiscalía no ha afirmado eso dentro de su marco imputativo. Ha afirmado que la Nazca ingresó por tratativas corruptas previas entre César Inostroza y Walter Ríos, evidentemente con la voluntad que tuvo la Nazca Ricaldi de poner a disposición para estas acciones, ¿no? Entonces, no cabe, no tiene lugar ese tipo de pruebas dentro de un ámbito que no guarda coherencia con lo que sostiene el imputado. Por lo tanto, es impertinente, debe desestimarse. Gracias. Gracias. No, señor Lanasca, pues ya le di el tiempo, pues por eso usted tiene que saber aprovechar el tiempo que se le da para su réplica. Ya le di también la dúplica a la doctora y ahí termina el debate respecto del número 58. Sostiene la defensa que se presenta como documento este oficio de la Oficina de Recursos Humanos de la Corte del Callao,
por la cual se adjunta un cuadro de asignación de los jueces penales en 11 hojas desde el mes de enero del 17 hasta el mes de diciembre del 17. Sostiene que la pertinencia y utilidad de esta instrumental es acreditar que el 99% de los jueces no eran jueces titulares. Y con ello está desmintiendo una versión, acá pone, del señor Ríos, que era el presidente de esa época, que refirió que estaba cubierto en la Corte del Callao por jueces titulares. La Fiscalía, por su parte, sostiene que este medio de prueba no es pertinente porque no forma parte del debate de los hechos. Y no es parte del debate de la titularidad o no de los jueces. Este juzgado comparte aquí en este caso, la posición de la Fiscalía. Efectivamente, o sea, esto es un dato fáctico que no ha sido cuestionado, no está siendo cuestionado de si los jueces eran titulares o provisionales, y los jueces que ya están designados, sean supernumerarios, provisionales, titulares, toman sus decisiones y sus decisiones igual son válidas. No se cuestiona su calidad, la calidad que tiene en ese momento. Por ello, considera también este juzgado que este medio de prueba no es pertinente, ni útil, ni necesario para efectos del debate de los hechos que se están vislumbrando en este control de acusación. Con lo que no se admite como medio de prueba. Señor Lanasca. Su micro. Disculpe, señor juez supremo. En la misma medida, nos reservamos el derecho de hacerlo valer en su momento y también con los mismos fundamentos antes esgrimidos para no repetir y cansar, presentamos el recurso de queja correspondiente, señor, que estaremos fundamentando en su oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Luego tenemos el 59 y el 60. ¿Tiene alguna relación? ¿Hay alguno de los que sí? No, señor, son pruebas independientes, elementos de comisión, perdón, independientes. El 59 se trata de una constancia de desempeño funcional del suscrito de fecha 22 de octubre del año 2018 del Ministerio Público. Con este documento, señor magistrado, se acredita que el colaborador eficaz, antes mencionado, una vez más falta la verdad cuando dice, entre otras cosas, que la segunda oportunidad fue en la quincena de abril del año 2018, pidiendo que lo considere como juez supernumerario en el segundo tramo, etcétera, etcétera. Señor, esta imputación, esta sindicación que hace el colaborador eficaz queda totalmente desmentida, porque yo en ese tiempo, señor magistrado, ya lo hemos dicho en audiencias anteriores, estaba trabajando como fiscal provincial provisional en Ventanilla, designado con resolución 33-3-2017, ¿no? Y cesado también en el cargo con resolución 32-29-2018, es decir, trabajé un año. Y justo en esa fecha el colaborador dice que yo le habría ido a molestar nuevamente para que me considere como juez supernumerario en el segundo tramo, lo cual es totalmente falso, señor, y esto está en la página 4 del acta de colaboración, y lo voy a leer, señor, cuando dice, la segunda oportunidad fue en la quincena de abril del año 2018, cuando Julio Lanasca visitó a Ríos en su despacho para pedirle que lo considere como juez del segundo tramo del nuevo Código Procesal Penal en un juzgado de investigación preparatoria. Eso, señor, lo estoy desmintiendo categóricamente con esta constancia de desempeño funcional, señor. Muchas gracias, por el cual considero debe ser admitida. Gracias, señora. Doctora López. Nos oponemos, señor magistrado, por ser manifiestamente impertinente. No existe coherencia ni conexión lógica entre esa constancia que alude el acusado con la versión que también señala habría vertido el colaborador eficaz. El hecho de que el colaborador eficaz haya dicho de que en el año 2018 Lanasca Ricaldi también le solicitó ser nombrado como juez, no es enervar esa versión por una constancia, ¿no? La constancia no tiene nada que ver con el pedido que habría realizado Lanasca Ricaldi de querer haber sido nombrado de manera favorable mediante influencias, ¿no? Entonces, no hay una conexión lógica, una cosa no tiene que ver con la otra y por lo tanto debe desestimarse, más aún cuando
esta última constancia no forma parte directa de la imputación, es un hecho coetáneo que no se desvirtúa en atención a una constancia, el pedido de nombramiento. Se debe desestimar, señor. Gracias. Tiene 2 minutos, señor Lanasca. Sí, señor magistrado. Atendiendo a lo que dice la señorita fiscal, si la defensa claramente, señor, está siendo un tanto didáctico en decir de que el señor colaborador dice una cosa y nosotros con documentos originales del propio Ministerio Público desmentimos al colaborador, entonces, ¿cómo es que no se va a admitir, señor magistrado? Porque aquí hay que tener mucho cuidado, señor magistrado, porque muchas cosas de lo que ha dicho el colaborador no se han contrastado, no se han colegido, no se han corroborado. Lo que está haciendo la defensa, señor, cuando me corre en traslado de esa colaboración es efectivamente hacer una defensa eficaz. Y con este documento, una vez más, estamos demostrando que el colaborador está mintiendo. Y esta constancia, señor, tiene pues relación con las mentiras que dice el señor colaborador eficaz, por el cual este documento debe ser admitido, señor magistrado. ¿Algo más, doctora López? Sí, señor magistrado, esta constancia que señala el acusado, como vuelvo a indicar, no tiene relación con el tema referido al pedido que le habría hecho la Nazca Ricaldi a Walter Ríos para ser nombrado juez en una anterior oportunidad a la que nos convoca, ¿no? En ese sentido, señor magistrado, vuelvo a reiterar, debe ser desestimado. Gracias. Voy a tomar la decisión respecto de la documental número 59. Original, constancia de desempeño funcional, nombramiento y designaciones en el cargo de fiscal emitida por la Oficina de Registros Fiscales. Sostiene la defensa que este documento es pertinente y de utilidad para su caso, toda vez que se acreditará con ello que el colaborador con clave 060F-2018 falta la verdad cuando refiere que el suscrito lo visitó en su despacho pidiéndole que se le considere como juez supernumerado. Sostiene la Fiscalía que el documento es impertinente toda vez que no está relacionado con los hechos y que no importa para los efectos de lo que aquí se está discutiendo. Considera este juzgado que efectivamente el documento de esta constancia de desempeño funcional en la época que el señor Lanasca era fiscal resulta impertinente para los efectos de este proceso, toda vez que con ello pretende él que se invalide la declaración del colaborador eficaz. Sin embargo, este juzgado considera que respecto de los hechos que se le están imputando, este documento no resultó útil ni pertinente, con lo que se declara inadmisible este medio de prueba. En la misma línea, señor juez supremo, nos reservamos el derecho de hacerlo valer en su momento y con los mismos fundamentos interponemos el recurso de queja de derecho, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias. El 60. El numeral 60, señor, trata de una copia legalizada de solicitud de garantías personales que presente el suscrito ante la prefectura. ¿Y cuál es la pertinencia y utilidad, señor? Que luego de haber yo denunciado estos hechos ante la ONMA, de la forma como el señor Ríos interfería en mis funciones, el suscrito recibió amenazas a través de diferentes medios telefónicos, amenazándome de muerte. Entonces, esto, señor, acredita que en efecto el hecho de que yo coadyuve o declare o denuncie ante la ONMA al señor Ríos trajo como consecuencia estas amenazas, lo que acredita una vez más, señor, que el suscrito, en aras de colaborar con la justicia, ha referido lo que realmente ha sucedido en la ONMA, señor magistrado, por el cual debe ser admitida este elemento de convicción. Muchas gracias. Gracias. Doctora López.
Señor magistrado, es impertinente porque dentro del contexto de investigación que ya se viene llevando varios años, nunca el imputado ha señalado, el acusado, perdón, ha señalado de que haya sido víctima de este tipo de acciones, de amenazas, mucho menos que provengan del acusado, del investigado Walter Ríos Montalvo. No ha identificado quiénes serían las personas y tampoco esto pues tiene asidero porque dentro de la estructura del Ministerio Público existe una unidad de víctimas y testigos, ¿no? Que también prestan apoyo en estos casos, ¿no? Así se trata de un acusado, de un imputado en ese momento, pudo haberse tomado las medidas, pero en todo caso este documento no tiene mayor relevancia, ya han pasado varios años y nunca se ha podido demostrar o ha podido acreditar el acusado que esas amenazas que dice haber señalado ante la autoridad competente que le dio las garantías provengan de alguna persona vinculada a estos hechos, ¿no? Entonces es un documento que carece de total idoneidad y eficacia para los fines que busca este proceso penal. Impertinente. Señor Lanasca, también 2 minutos. Consideramos, señor, que este elemento de comisión es útil y pertinente, señor. ¿Por qué? Porque tiene relación con los hechos que se investigan, pertinencia. Y utilidad, señor, porque va a servir para acreditar cómo es que por el hecho de solo decir, digamos, la verdad respecto a esto, el suscrito pues haya sido amenazado, ¿no? Por diversos medios telefónicos. Ahora, cuando la fiscalía dice, la defensa técnica nunca lo ha dicho, yo le invitaría a que lea, señor, los 18 tomos. Y esto está presentado, señor, incluso en la etapa de la investigación preliminar. Yo lo he presentado, señor, y si me permite, señor, está en el tomo 17 fojas 3404. Si usted me permite, yo lo puedo leer, acá lo tengo. O sea, esto se presentó en su momento, señor. No es de que la defensa, uy, caramba, curiosamente recién lo dice. No, señor, eso está desde un inicio presentado y está en la carpeta fiscal, señor. Si me permite, yo puedo leer, señor, le pregunto, está en el tomo 17. Si me permite leerlo, señor magistrado. No, gracias, señor Lanasca. Yo aquí lo he revisado. Ya, gracias. Doctora López. Señor magistrado, no hay ningún medio objetivo que acredite las supuestas agresiones o amenazas de las que dice haber sufrido el acusado, ¿no? O sea, es un elemento que carece de total preponderancia, relevancia, veracidad, ¿no? O sea, para el Ministerio Público eso no va a sumar en absolutamente nada dentro del contexto de acusación que se está haciendo y menos en el juicio oral, ¿no? O sea, a ese nivel no se ha formulado ningún tipo de acción concreta por parte del acusado. El acusado puede haber dicho muchas cosas, que ha sido víctima de amenazas, pero vamos al tema concreto, objetivo. Esas amenazas nunca se han visto reflejadas en hechos objetivos, reales, que pongan de manifiesto y mucho menos que provengan de personas vinculadas a estos actos o que identifique a esas personas, ¿no? De manera independiente diga quiénes son las personas que han atentado contra él, amenazándolo o haciendo actos concretos de violación a algún derecho fundamental del acusado. Entonces, definitivamente, señor magistrado, ese documento no tiene ningún tipo de aporte para el proceso. Gracias, doctor. Presenta la defensa una copia legalizada notarial de una solicitud de garantías personales a su favor contra el señor Walter Ríos Montalvo. Sostiene que con ello pretende acreditar que recibió amenazas de muerte de diferentes números telefónicos, textual, lo que dice, siendo evidente que las amenazas eran por parte de Walter Ríos y o terceros desconocidos. Sostiene la Fiscalía que este documento es impertinente por cuanto no evidencia objetivamente que se recibió dichas amenazas y quiénes eran los que las perpetraban. Efectivamente, el documento que se presenta, como señala su propio nombre, es una solicitud de garantías personales que suelen presentarse entre las prefecturas que existen en el país. También es verdad que dicho documento genera un trámite por parte de las prefecturas quienes conceden o no las garantías, cosa que en este caso no se ha presentado. Como señala el mismo medio de prueba, refiere que es evidente que las amenazas eran del señor Ríos y o terceros desconocidos. Ello tampoco ha sido aquí objetivamente evaluado, con lo cual considero que efectivamente este medio de prueba es uno impertinente para efectos de que sea acreditado en juicio
la animadversión o supuesta venganza y odio que señala el señor Lanasca existía por parte del señor Ríos hacia su persona, con lo cual no se admite este documento. En esa misma línea, señor juez supremo, nos reservamos el derecho y con los mismos fundamentos interponemos el recurso de queja de derecho. Muchas gracias, señor. Gracias. Vamos al 61. En el 61 es un movimiento migratorio. El 62 hay una serie de documentos que están vinculados con un tema de propiedad y un inmueble suyo, ¿no? Sí, el segundo punto que usted ha tocado lo voy a hacer en paquete, señor. Solo el 61 es de manera independiente. A ver, Lo demás lo voy a hacer en paquete, que son 5 o 7 documentos. Ya, el El 61. 61, señor juez supremo, trata de un oficio número 1511-2019 de migraciones, de fecha 24 de abril del año 2019. Todos los elementos de comisión antes señalados, señor, estoy precisando que son para el hecho 1 y 2, por si acaso, cosa que cuando llego al hecho 2 ya no está repitiendo lo mismo. Este documento, señor magistrado, ha sido obtenido por el propio Ministerio Público, ha sido introducido a la carpeta fiscal como prueba de cargo. Entonces, este documento dice que el señor Julio Lanasca, y esa es la pertinencia y utilidad, no registra movimiento migratorio en dicha dependencia. Y ello, señor, finalmente demuestra o contextualiza, pues, ¿no?, las condiciones económicas que ha tenido el suscrito a lo largo de su vida, modesta y austera, que jamás me ha permitido viajar al extranjero. De lo contrario, señor, si yo hubiese recibido un dinero mal habido, pues hubiera tenido una gran vida viajando al extranjero, cosa que no ha sucedido, señor magistrado. Y este documento, repito, señor magistrado, es una prueba de cargo que el Ministerio Público lo ha solicitado. Solo pregunto, señor, ¿qué hubiera sido si este certificado de migraciones hubiese referido que el suscrito tenga diferentes viajes? Seguramente la fiscalía lo que hubiera dicho, ahí está también el dinero producto de la corrupción o dinero mal habido. Pero hay un Dios, señor, hay un Dios, y apelo a la justicia divina, que este certificado de migraciones dice claramente que el suscrito jamás ha viajado al extranjero, señor, por el cual solicito que debe ser admitido dicho elemento de comisión. Muchas gracias. Gracias. Doctora López. Señor magistrado, debe ser declarado improcedente la admisión de ese medio de prueba en atención a lo siguiente. El Ministerio Público, dentro de su tesis de imputación, no está imputando al acusado Lanasca Ricaldi haber empleado el dinero maculado que se le entregó por la suma de $10,000 en viajes al extranjero. O sea, esa no es la tesis ni tampoco el enfoque que se está dando a la utilización, cómo se habría dado esta dádiva, ¿no? Sino se está indicando que con ese dinero habría adquirido un vehículo. Entonces, querer desvirtuar algo que no forma parte de la tesis de imputación del Ministerio Público resulta un grave error de apreciación por parte del acusado. Por lo tanto, al no tener relación con el marco fáctico imputativo, debe desestimarse. Gracias. Doctora Lanasca también tiene el uso de la palabra por 2 minutos. Sí, señor juez supremo. No compartimos lo vertido por el representante del Ministerio Público cuando dice que este documento no forma parte de la tesis de imputación. Señor magistrado, entonces yo pregunto, ¿para qué el Ministerio Público solicita este elemento de convicción a migraciones? Más adelante vamos a señalar también, señor, documentos que el Ministerio Público también ha solicitado que el suscrito no tiene antecedentes penales, policiales ni judiciales. Y al entender de la Fiscalía, vamos a esgrimir que también eso no es parte, digamos, de la imputación fáctica, por lo tanto no se debe tener en cuenta. Me parece, señor, que es una apreciación que, como lo vuelvo a decir con mucho respeto, no la compartimos, señor, porque son documentos de cargo que el propio Ministerio Público lo ha solicitado, lo ha incorporado a la carpeta, y la defensa lo que está tratando es de hacer valer y contradecir la imputación que hace el Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Algo más, doctora López? No, señor juez, nada más.
Gracias. Sostiene la defensa que presenta como documental un oficio 1511-2019 de migraciones del país con el que se adjunta su movimiento migratorio y donde se acredita que no registra movimiento migratorio alguno. Con lo cual señala, se sostiene que lleva una vida austera, es una persona que tiene y siempre ha tenido un estilo de vida modesto, porque sus condiciones económicas no le permiten realizar viajes al extranjero. Sostiene la Fiscalía que este es un documento impertinente, toda vez que no es materia de acusación o de imputación, de acusación, que el dinero que habría recibido se había empleado para viaje al mundo. Considera este juzgado que efectivamente este documento es un documento impertinente porque no está en discusión si el señor Lanasca viajó o no viajó al extranjero, y por lo que el movimiento migratorio no significa, para este caso, no tiene relevancia alguna, por lo cual no se admite este oficio de migraciones. De la misma manera, señor, en esa línea, la defensa se reserva el derecho y con los mismos fundamentos, señor, para hacer más rápido, presenta el recurso de queja de derecho correspondiente. Muchas gracias, señor. Gracias. Paso Vamos al 62. Eso lo voy a hacer en paquete, señor Juez Supremo. El 62, 63, 64, 65. ¿De qué tratan estas instrumentales, señor magistrado? El número 62 viene a ser una solicitud de aplicación de seguro de gravamen del único inmueble o departamento que adquirí en abril del año 1997. El segundo documento es también relacionado a lo mismo, que es una copia legalizada del contrato que se hace a través de una compraventa hipotecaria. El número 64, señor, se trata de una pequeña oficina en la que actualmente laboro como abogado, y el número 65 también es la copia registral de esta pequeña oficina. La pertinencia y la utilidad de estos elementos de convicción, señor, es que esto permite comprender las razones por las cuales el suscrito siempre tuvo esa vida moderada y modesta y, en efecto, contextualiza las condiciones personales del suscrito, señor, motivo por el cual estos elementos de convicción deben ser admitidos. Muchas gracias. Doctora López. Señor magistrado, tampoco debe de admitirse esos medios de prueba en cuanto que no forman parte del contexto imputativo fáctico que formula el Ministerio Público, ¿no? El tema del patrimonio con el que cuenta el acusado, el poco, mucho patrimonio con el que cuenta, no forma parte de la tesis de imputación del Ministerio Público, ¿no? No estamos en un caso de lavado de activos, ni mucho menos, no, a ese punto no apunta la tesis. Tal vez para fines de indemnización sea interesante estos bienes, ¿no? Para un embargo eventual, pero para fines penales propiamente no, debe de inadmitirse. Señor Lanasca, tiene un par de minutos. Sí, señor Juez Supremo, muchas gracias. Nuevamente no compartimos con la decisión de vuestro Ministerio Público y la defensa considera que debe admitirse, señor, porque nuevamente esgrimimos el hecho de que esto contextualiza pues las circunstancias que permiten pues comprender mejor la vida modesta y moderada que siempre uno ha tenido a lo largo de su vida, y por lo cual debe ser pues admitido, ya que son estos dos únicos inmuebles que he adquirido a lo largo de mi vida, y sumado a ello el vehículo en materia de cuestionamiento. Muchas gracias, señor. Gracias. Sostiene la defensa y adjunta como documentos 4 documentos relacionados con bienes de su propiedad. Son una copia legalizada de la aplicación del seguro de desgravamen hipotecario, una copia legalizada del contrato de compra-venta de un departamento y una copia legalizada de una compra-venta de una oficina, y la partida registral correspondiente que existe esta única oficina a favor del señor Lanasca. Pretende el señor Lanasca con estos 4 documentos acreditar que esos son los únicos bienes que ha acreditado durante su vida, ¿no? Con letras mensuales, es decir, que va pagando, o sea que ha estado hipotecado,
y acreditará pues que tiene una única propiedad y que tuvo una vida modesta y probable. Sostiene la Fiscalía que estos documentos no son idóneos ni útiles porque no se está cuestionando que haya adquirido propiedad alguna. Este juzgado considera que, si bien es cierto, son documentos que acreditan que el señor Ranasca tiene una propiedad a su nombre, ello no está vinculado con los hechos y no resultan pertinentes ni útiles para efectos de las acusaciones que se le hacen en este proceso. No está en cuestionamiento el tema de la propiedad. El que está en cuestionamiento es un tema de su actuación como juez. Con lo cual, no se admiten estos instrumentos presentados. En esa misma línea, señor juez supremo, nos reservamos el derecho y con los propios fundamentos, señor, presentamos el recurso de queja de derecho que en su momento estaremos fundamentando. Correcto. Pasamos al 60 y... al 66, señor magistrado. Pero al 66, perdón. Sí, eso lo voy a hacer en bloque, señor. Ahí está, ¿cuál es? 66, 67 y 68, señor juez supremo. Ok, correcto. Esto nace, señor, este informe 14-2020, nace a raíz de un elemento de convicción que su majestad ya admitió al representante del Ministerio Público, que es el informe 24-2020 de fecha 16 de enero de 2020, que firma la doctora Fanny Quispe, aquel entonces fiscal adjunta suprema. Hace un informe respecto a los hechos que nos ocupa, y con este informe 14 que la defensa está presentando en el numeral 66, ¿no? El juez supremo pide a la Fiscalía de la Nación, ¿no? Que se tome o se realice o se autorice el ejercicio de la acción penal contra el suscrito, con este informe 14. Con informe de la Fiscalía de la Nación del 22 de marzo de 2021, la Fiscalía de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, autoriza el ejercicio de la acción penal. Y resulta, señor magistrado, que en estos dos documentos, en ninguna parte, señor, se ha tomado en cuenta los elementos de convicción de descargo de la parte imputada, que por derecho, porque así dice la norma, la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, se debió tener. Y no se hizo, señor magistrado. Pese a que, y en el numeral 68 me refiero, pese a que el 1 de diciembre de 2020 yo solicito a la fiscal de la Nación no autorizar formalizar investigación preparatoria. Incluso hago el informe oral con la doctora Patricia Benavides, aquel entonces fiscal adjunta suprema, pero sin embargo parecería que la fiscal de la Nación, señor, es, digamos, una oficina de tránsito donde nadie se inmuta, nadie dice nada, nadie toma en cuenta de lo que dice el investigado y simplemente se autorizó la formalización de investigación preparatoria. Evidentemente, señor, esto va a traer consecuencias porque se recorta el derecho a la defensa de ser escuchado, el derecho a la prueba, el derecho a la motivación, y simplemente sigo investigado, señor, más de 8 años. Muchas gracias. Gracias, doctora Ranasca. Doctora López. Señor magistrado, estas actuaciones fiscales no pueden ser admitidas dentro del bagaje probatorio. Definitivamente pretender introducir un informe, una resolución del área de AREDEMA y hacer cuestionamientos referidos a que no le admitieron los medios de prueba que ofreció en su momento, pues resulta manifiestamente a todas luces impertinente, porque dentro de la prueba que se debate en el acto de juzgamiento no está pues precisamente las actuaciones fiscales que se han realizado. Eso forma parte del trámite de la investigación, no es una prueba en sí misma, ¿no? El señor pudo haber cuestionado en la etapa pertinente, así como lo hizo, señala que habló con la exfiscal adjunta suprema en su momento a cargo del caso, y prácticamente después de haberlo escuchado, desestimaron su postura y opinaron porque se formaliza la investigación preparatoria, y finalmente ese fue el fin del caso, que se formalizó y ahora estamos en etapa de control. Pretender utilizar estas instrumentales fiscales es un despropósito, señor magistrado, se debe desestimar. Gracias. Señor Ranasca, tiene un par de minutos. Sí, señor juez supremo. Nuevamente remarco de que en todos estos informes, señor, no se ha tomado en cuenta los descargos
de la defensa técnica, violándose pues el derecho de defensa, el derecho a la prueba, lo que evidentemente va a traer consecuencias más adelante, señor, porque evidentemente está en riesgo, señor, mi libertad individual, y eso es lo que pediría a las personas que están en esta audiencia, más allá de los cargos que ocupan o que hemos ocupado también, señor, en su momento, vean también desde el lado humano que cómo se está llevando este proceso, señor magistrado. Es por eso que por la prensa, y con esto termino, señor, y solo lo pongo como ejemplo, en el caso del señor José Domingo Pérez, el señor ha interpuesto varios recursos ante la Fiscalía de la Nación para que no sea investigado. Doctor, vayamos al punto concreto. Sí, Usted, solo, juzgados sí. y otros fiscales, no comparemos con usted. Bien, señor. Hasta el importante tiempo que tiene en estas comparaciones. Ya. Vamos Bien, a su tema, nada más. Bien, señor, muchas gracias. Solamente como ejemplo lo tomaba. Ya. Bueno, termino con esto, señor magistrado. Lo único que hace la defensa es hacer una defensa eficaz y ver que se respeten también los derechos del imputado, del acusado, pero estos documentos acreditan que no ha sido así, señor. Muchas gracias. Gracias. Doctora López. Señor juez, si el acusado alega haber sido en ese momento, en ese estadio procesal de la evaluación del informe que se elevó al área de AREREMA, víctima de la no valoración de los elementos de prueba, ¿por qué no presenta tutela de derechos? El acusado es abogado. El acusado sabe cuáles son las herramientas con las que se cuentan para poder defender este tipo de cuestionamientos. No lo hizo, consintió. Y durante todo el procedimiento, él se allanó a las decisiones de la Fiscalía de la Nación que autorizó la promoción de la acción penal. Venir ahora a querer cuestionar situaciones precluidas, no se pueden revivir etapas precluidas, pues señor magistrado, es una conducta totalmente desenfocada de lo que implica el proceso penal y la etapa de control de acusación. Entonces, debe desestimar, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctor. Sí, No, señor, ya terminó su tiempo. por alusión, señor magistrado. No, acá no hay alusiones, doctor. Acá no hay alusiones. Aquí estamos en un debate, no en un diálogo. ¿Ya? Sí, claro. sí, señor. Ya usted utilizó su tiempo. Voy a decidir. Se presenta por la defensa 3 documentos constituidos por resoluciones, disposiciones fiscales de la Fiscalía de la Nación, una de ellas, del 22 de marzo, y otra que contiene un informe 14-2020 del 31 de julio del 20, y un escrito del señor Lanasca por el que solicita a la Fiscal de la Nación no autorizar formalizar investigación preparatoria. Sostiene la defensa que con dichas instrumentales se acreditará que las decisiones que se tomaron en Fiscalía respecto de su situación para este proceso, para que se autorice la formalización de la investigación preparatoria, no se tomó en cuenta los medios de prueba que él habría presentado. Sostiene la Fiscalía que estos medios de prueba no son pertinentes por cuanto ellos ya fueron evaluados en su oportunidad y en dicho momento se evaluó la posición del señor Lanasca, la que fue desestimada precisamente al expedirse las disposiciones. Este juzgado considera que efectivamente no son pertinentes presentar disposiciones fiscales, más aún cuando estas lo que hacen es, en un momento determinado, evaluarse y tener en cuenta todos los argumentos de las partes para que tomen una decisión en un sentido o no. En este caso se trata ya de un proceso en el cual está involucrado el acusado, el señor Lanasca en este caso, y es sobre esos hechos sobre los que se va a debatir en el juicio oral. Por lo cual no se admiten estas documentales constituidas en los numerales 66 al 68 de los documentos de prueba presentados por la defensa. En igual medida, señor juez supremo, nos reservamos el derecho y asimismo interponemos el recurso de nulidad con el recurso de queja de derecho con los mismos fundamentos antes esgrimidos. Muchas gracias. Gracias. El 69. El 69 lo voy a hacer de manera independiente, señor. Se trata de una resolución número 13 de fecha 14 de julio de 2020 de la OMA. Con dicho documento, señor magistrado, se acredita que el suscrito laboró en el tercer juzgado penal del Callao 97 días, es decir, 3 meses y 7 días,
Y la razón, señor magistrado, fue porque jamás el suscrito obedeció órdenes del señor Walter Ríos Montalvo, contraria a la ley o las buenas costumbres, y por ello es que me cesan en el cargo. Esa es la pertinencia y la utilidad de este documento. Muchas gracias. Gracias. Doctora López. Señor magistrado, se debe declarar como impertinente porque el récord temporal del tiempo que ha tenido a cargo del tercer juzgado penal el acusado no es un medio de prueba que pueda coadyuvar al esclarecimiento de los hechos, puesto que no está en debate cuánto tiempo estuvo o no en el cargo. Eso ya se puede inferir de manera clara desde la resolución de nombramiento y la resolución de cese. Entonces, las elucubraciones que se puedan dar en torno a ese documento ya no forman parte del mérito probatorio estrictamente, o sea, es el récord laboral, y este récord laboral no es útil para el esclarecimiento de los hechos en el acto de juicio. Tiene esa palabra el señor Lanasca por 2 minutos. Gracias, señor juez supremo. Si nosotros leemos, señor magistrado, la acusación, vamos a darnos cuenta que toda la acusación está hecha en base a inferencias subjetivas, absurdas, como dice, digamos, las casaciones, diferentes casaciones de la Corte Suprema. Entonces, aquí lo que pretende con este elemento de convicción la defensa técnica ni siquiera es hacer una inferencia, sino simplemente estamos demostrando que el suscrito tuvo un paso efímero por el juzgado penal del Callao. Y es, digamos, un hecho histórico, señor, que un juez pues provisional, ¿no?, trabaje 97 días, 3 meses, como lo ha dicho la OMA. Eso tiene una explicación, pues, señor. O en todo caso acudimos a la inferencia que hace también el Ministerio Público, y esa inferencia es porque yo no era pues del contexto del señor Walter Ríos ni de nadie absolutamente. Y hemos explicado con las pruebas, con las resoluciones que son materia de cuestionamiento, que todo ello tiene una secuencia, nadie está inventando nada, tiene una correlación de fechas y de emisión de resoluciones, por lo cual debe ser admitido, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias. Doctora López, para concluir. No, me reafirmo en lo señalado. Gracias. Gracias. Se presenta como documental de prueba para ser admitida en juicio una resolución 13 del 14 de julio del 2020, expedida en la investigación 497 de 2018, emitida por la OMA. Sostiene la defensa que con ello se acreditará que el señor Lanasca laboró en el juzgado 97 días. Y con ello refiere, nunca obedeció órdenes del señor Ríos Montalvo, que fueran contrarias a la ley y la norma. Refiere la Fiscalía que este documento no es pertinente, toda vez que no está en debate el tiempo que estuvo el señor Lanasca en el juzgado. Considera este juzgado que dicho documental no es pertinente, ni útil, ni necesaria para efectos del debate del juicio oral, toda vez que efectivamente el tiempo que haya estado en el juzgado no resulta materia de debate y tampoco es información que ya está contenida tanto en su resolución de nombramiento como en su resolución de cese. Y tampoco no es factible acreditar con ello si obedeció o no órdenes del señor Ríos Montalvo, como señala, por lo que no se admite para juicio. En igual medida, señor magistrado, nos reservamos el derecho y con los mismos fundamentos interponemos el recurso de queja correspondiente. Señor Gracias. Magistrado, pasamos el número 70 ya está admitido. Sí, está admitido, señor magistrado, respecto al perito como tal, pero la norma, señor, contempla también que si un perito por fallecimiento, enfermedad o desconocimiento no asista, digamos, a la audiencia, evidentemente la norma dice claramente, el artículo 383, que se dará lectura en el extremo correspondiente de dicha pericia, para lo cual solamente quiero fundamentar que esa pericia, como ya se dijo, se trata de que el perito concluye y dice que para el mes de junio del año 2018, la Nazca Ricaldi tenía la posibilidad financiera de $19,000 americanos, por lo que en esa fecha estaba en condiciones de efectuar pagos en efectivo por similar importe. Eso es lo medular, señor, de este informe pericial,
que está coadyuvado, digamos, con el numeral 71, que es el estado de cuenta corrientes del Banco de la Nación, del Ministerio Público, ¿no? Asimismo, está corroborado con el oficio 2820, señor, de tesorería del Ministerio Público, en donde se indica originales de el pago que recibía como fiscal provincial provisional, motivo por el cual, señor, pedimos que este elemento de convicción sea corroborado ante la eventualidad de que los peritos no asistan, digamos, y esta sea leída en el extremo correspondiente. Muchas gracias. Señor Lanasta, cuando se presenta una pericia, la pericia no se hace sobre la base la pericia se hace sobre la base de una serie de documentos que los peritos, sea el de parte y el institucional, consideran sirven para su evaluación pericial, para su examen pericial. Y eso puede ser, pues, estados de cuenta, facturas, boletas, ingresos, etcétera, lo que ellos consideren como contadores. Toda esa documentación que forma parte de la pericia se adjunta y es una documental que va juntamente con el informe pericial y va con la declaración que va a dar el perito. El perito no va a ir a declarar en el aire, tiene que ir con un informe y toda la base de esa documentación que le ha servido precisamente tanto para que quien lleva al perito, que puede ser la fiscalía como la parte, ¿no?, puedan preguntar, contrastar, dependiendo de lo que cada uno tenga en su hipótesis de cargo o de descargo. Por ello, se considera este juzgado, doctora López, voy a tomar la decisión de una vez, porque si estos dos documentos también forman parte del informe contable, ya está eso admitido con el perito que ha presentado, que ya se admitió en la etapa correspondiente. Señor magistrado, solo una pequeñita tingencia. ¿Qué pasaría en todo caso, pregunto, con mucho respeto, señor, si es que el perito no asiste por las causales que he indicado, se enferma, desconoce, el código lo contempla y dice se leerá? El código lo contempla, para eso está el documento, para que lo revisen y bueno, no sé si el documento hablará, pero si creen ustedes conveniente, sostendrá la defensa de la fiscalía, ¿no?, que contiene el documento, etcétera, etcétera, y los jueces de juicio ya valorarán o no dicho documento. O sea, por eso se admite, ya está admitido con todos los documentos. O sea, bueno, si ya está admitido, no puedo volver a admitir si usted quiere, pero ya está admitido, ¿no? Para mejor seguridad, porque también el Ministerio Público me parece no que lo confía, ofrece. lo voy a admitir nuevamente. Ya, muchas gracias, señor. Sí, muchas gracias. He terminado, señor. Gracias. Ok, vamos a ver, ya son las 11:44. ¿Ya? El 73, 74, 75, ¿hay alguna relación entre todos estos o cada uno es independiente? Señor, entonces, disculpe, señor juez supremo, no le atendí. Entonces, el 70 y demás está siendo admitido, ¿verdad? Ya están admitidos, señor Nanasca, estoy repitiéndole. Yo estoy directo al 73, 74, 75, 76, que son una serie de documentos que ya los he revisado. ¿Tienen alguna relación entre ellos? Ya, bien, señor. Ya. Si ya están admitidos, paso al 72, señor, perdón, paso al número 73, señor magistrado, para el hecho 1 y 2. La anterior también ha sido para el hecho 1 y 2, señor magistrado. Se trata de la resolución número... Sí, doctora López. Doctor, disculpe si me puede dar el uso de la palabra brevemente. Hubo un estadio en el cual el acusado presentó 2 boletas de sus ingresos como juez. Fueron desestimadas porque indicamos de que no formaban parte de la acreditación del hecho en sí. Pero ahora viene a presentar unas boletas de su cargo como fiscal. Pero que él está argumentando que ya fueron parte del informe técnico contable. Eso es lo que justamente quiero determinar de manera inequívoca, si eso es así, porque hasta donde ha indicado el acusado, solamente hay un informe que no está aparejado de documentos, solo un pronunciamiento, pero no tiene recaudos que sustentan esa pericia. En el informe, cuando se emitió el informe, solamente juntó documentos, no adjuntó ninguna... El informe, solo sin documentos. A ver, señor Nanasca. Le puedo leer, señor, yo tengo acá el tomo 18, folios 34-89. Yo le puedo leer rápidamente, señor, todo lo que dice la pericia y está conteniendo todos estos informes que acabo de hacer alusión. Entonces, el Ministerio Público, discúlpeme, señor, Por eso, señor Lanasca, lo que está pidiendo es una aclaración. ¿Está contenido en el informe del perito? Sí, señor magistrado, porque un informe de ingresos y egresos de una persona, cualesquiera que sea, el perito contable obviamente te pide, a ver,
¿Qué ingresos has tenido en ese año? ¿Qué egresos has tenido Y dentro el de ellos? perito utilizó para ello esas Por boletas. supuesto, de por la eso fiscalía. por eso quiero leerle, señor. Ya, no me vea nada ya ahorita. Ya. Las boletas forman Ya. parte del informe, están aglosadas. Sí forman parte todas este informe del Ministerio Público, de lo que hemos hecho alusión, al estado de cuenta del Banco de la Nación, forman parte, señor magistrado, del informe del perito contable que se ha hecho. Muchas gracias, señor. Ya está admitido. Ya. Listo, vayamos. El 73, ¿qué cosa es? Ya, bien, señor juez supremo. El 73 lo voy a hacer en paquete con el 74, 75, 76, 77 y 78. A ver, ¿qué cosa consiste en estas documentales? Ya. Señor, esto está en base a la acusación que hace el Ministerio Público. ¿Y por qué digo esto? En la resolución 46, señor, trata de una resolución que emite la OMA en la que se declara fundada la excepción de prescripción de la acción disciplinaria. El numeral 74 trata de una resolución número 50 donde la propia OMA declara consentida, ¿no?, la excepción de prescripción de la acción disciplinaria que se le había seguido al suscrito por un posible presunto nombramiento en el cargo. En el informe 6, numeral 75, señor, se informa de que en el registro de la Corte del Callao, para el año 2017, no había un padrón o nómina de jueces o abogados habilitados, para ser nombrados jueces supernumerarios. En igual medida, el numeral 76, el oficio 948, dice lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pretende acreditar la defensa con esto? De que el suscrito, señor, estaba totalmente habilitado para poder asumir ese cargo provisional, aún habiendo sido efímero. Entonces, cuando en la acusación se dice, y lo hemos escuchado acá de parte de la Fiscalía, dice que mi nombramiento habría sido por recomendación o presión del señor César Hinojosa al señor Walter Ríos, eso se desvirtúa, señor, con estos documentos, porque estoy demostrando que yo estaba totalmente habilitado para poder asumir ese cargo, y así lo hice, señor, en la brevísima fecha que yo he estado elaborando en el tercer juzgado penal del Callao. Y la acusación, señor, así lo dice en la página 24, y si es posible, yo lo puedo leer. Acá tengo la acusación, si me permite, señor magistrado. No, doctor, ya lo conozco también la acusación y en todo caso ahí está la Fiscalía para que haga el debate. Ya, bien, señora. Vamos a escuchar a la señora fiscal. Señor juez, se deben desestimar todos estos documentos, puesto que en la misma línea en que su despacho ha venido resolviendo en momentos anteriores, se evidencia que lo que pretende desvirtuar el acusado son situaciones que no forman parte del marco imputativo en su contra. Indica de que él tenía las condiciones, las calidades para ser nombrado juez, y que nadie le eche un favor, y prácticamente que Inostroza no habría intercedido por él ante Walter Ríos para ser nombrado en el cargo, ¿no? Y pretende desvirtuarlo en función a sus capacidades, a sus competencias, y bueno, señor magistrado, esto no forma parte del contexto imputativo. Se están hablando de actos de corrupción, de coordinaciones previas de favorecimiento, porque hay miles de personas que aspiran a ocupar cargos de la magistratura. Y justamente uno de esos fue Julio Renasca Ricaldi, pero no específicamente como lo sostiene el Ministerio Público por sus capacidades, sino por las tratativas que hubieron de por medio, ¿no? Ahora que el señor tenga o no estas credenciales, bueno, eso no es parte del debate, señor magistrado, debe desestimarse. Doctor Lanasca. Sí, señor magistrado. Voy a leer brevemente en el tiempo que usted me está concediendo. La acusación de la Fiscalía en la página 24 dice: producto de dichas conversaciones y reuniones, Walter Ríos Montalvo, en su condición de presidente de la Corte del Callao, emitió la resolución 9 nombrando al señor Julio Lanasca como juez del tercer juzgado penal del Callao, quien ingresaba por primera vez a dicha corte por recomendación del señor Inostroza. Eso se tiene a lo largo de toda la acusación, señor. Ese es lo fáctico también como circunstancia precedente, concomitante y posterior. Y esto, señor, que acabo de leer,
está en las circunstancias precedentes generales, que lo ha denominado así la Fiscalía. Entonces, decir que no es, digamos, el punto nuclear, tal vez no es el punto nuclear, señor, pero sí está como circunstancia precedente, concomitante o posterior de la acusación, por el cual debe ser admitido, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo más, doctora López? Señor magistrado, es evidente de que lo que pretende acreditar o desvirtuar, en este caso el imputado, no forma parte del contexto fáctico en su contra. Entonces es impertinente, debe desestimarse. Esto comprende las documentales desde las 7.3 hasta las 78. Y señala la defensa que las presenta, que son una copia certificada de la resolución de OCMA y una que declaran consentida una declaración por la cual se declaró fundada la excepción de prescripción en una acción disciplinaria interpuesta, proceso que se le siguiera al señor Lara. Luego tenemos oficios de informes de la Corte Superior de Justicia del Callao, por el cual se señala que no obra documentación alguna respecto de la existencia de una nómina, padrón y o relación de abogados habilitados para que sean jueces supernumerarios. Después, originales de un oficio de la Corte del Callao, que en la búsqueda que han realizado no existe nómina o padrón de jueces, de abogados habilitados para ser nombrados jueces suplentes. Original de la constancia de estado de afiliación de la Oficina del Jurado Nacional de Elecciones, donde acredita que el señor Lanasca no está a la fecha afiliado a ninguna organización política. Señala el señor Lanasca que con ello se acreditará que el colaborador miente a las autoridades a referir que él estaba afiliado y que él había sido rival del señor Cruzallegui. Señor Juez Supremo, disculpe, solamente en este paquete, perdone usted, señor, la interrupción, es hasta el 76. Todavía no hemos entrado al 77, que lo voy a hacer en paquete con el 78. Perdón, pero yo entendí que usted dijo hasta el 78. Perdone usted, señor, solo al 76, Su Majestad. Ok, bueno, entonces voy a resolver hasta el 76. Señala la Fiscalía que estos documentos no son pertinentes para materia de debate para juicio. Este juzgado considera, en primer lugar, que los dos documentos relacionados con la declaración de una excepción de prescripción por parte de la OCMA no resultan pertinentes para estos efectos del proceso y para las imputaciones que se han hecho en este proceso, toda vez que están vinculadas con otro tema en materia del procedimiento disciplinario que ya está dilucidado y que tampoco es materia de debate. Luego, lo del 75, el 76, que son los otros dos documentos que están vinculados a que no existía en la época que se solicitó una nómina o padrón en la Corte del Callao para la designación de jueces supernumerarios, tampoco resulta útil ni pertinente, toda vez de que si no existe nómina, se puede llamar, consideran a un concurso, y en base de ese concurso se puede también designar jueces. O sea, acá no está en discusión si se pueden o no nombrar jueces supernumerarios, el mecanismo con el que se nombraba, sino los hechos que se le imputa por la Fiscalía al señor Lanasca durante su periodo como juez en un juzgado del Callao, con lo que tampoco se admiten del 73 al 76. Ahí tenemos un bloque, ¿no? Al 76 nomás. Sí, al 76, señor magistrado. No se admiten esos documentos, doctor. Ya, en la misma línea, señor, nos reservamos el derecho e interponemos el recurso de queja de derecho que estaremos fundamentando en su momento. Muchas gracias. Ya, pasamos se reserva entonces. Pasamos sí, al 77 y 78, ¿no? Sí, eso lo voy a hacer en paquete, señor magistrado. ¿De qué trata la constancia de afiliación 4689 de fecha 18 de febrero del año 2021, emitido por el Jurado Nacional de Elecciones? Esta certifica, señor, que el suscrito no tiene afiliación ninguna a una organización política. Con dicho documento, señor magistrado, se acredita una vez más que el colaborador de clave 060F-2018 miente a las autoridades al referir que el suscrito había sido rival político del señor Cruzallegui, que en paz descanse, y por ello quería perjudicar. Con ello pretende dar, pues, gravedad a su delación que no ha sido corroborada y obtener beneficios
premiales. Y esto, señor, para acabar, está en la página 23 del acta de colaboración, cuando dice: al retirarse la Nazca, González Huapayo comenta a Walter Ríos que la Nazca quería perjudicarlo a Cruzálide porque habían sido rivales políticos y porque una sentencia condenatoria lo podría perjudicar a una postulación. Entonces, esa sindicación que hace el colaborador eficaz, señor magistrado, al margen de que eso pues no ha sido corroborado, porque si usted lee esa colaboración, al lado no hay ninguna colaboración de ese hecho. La defensa sí, señor, con el derecho que le asiste a la Constitución y la ley, presenta esta constancia y dice: un momento, yo no he sido afiliado a ninguna organización política, lo que desmiente una vez más las mentiras pues del colaborador eficaz, motivo por el cual, señor, pido por favor que este instrumental sea admitido. Muchas gracias. Gracias, doctora López. Señor magistrado, se debe desestimar esta documental en tanto que el acusado debe orientar su atención a desvirtuar los hechos en materia de imputación sobre graves actos de corrupción que está formulando el Ministerio Público. Si bien es cierto, parte de esta imputación se basa en las delaciones del colaborador eficaz, pero respecto a las actuaciones que ha tenido como juez dentro del marco de sus funciones en la Corte Superior de Justicia del Callao. En ese sentido, hablar de que formó parte de un partido político, no formó parte, pues es totalmente inconducente, impertinente, inútil, y no forma parte del contexto imputativo del acusado, ¿no? En contra del acusado. Por lo tanto, se debe desestimar, señor magistrado. Señor, la pequeña réplica. Tiene su réplica. Gracias, señor. Consideramos que esta constancia de afiliación, señor, sí es pertinente y útil. Ya anteriormente hemos dado el concepto de lo que es la pertinencia y la utilidad. Es decir, se tiene una colaboración eficaz del número que ya hemos señalado, no se corrobora, la defensa se desmiente esa colaboración. Si el Ministerio Público, señor, está trabajando en función a toda esta colaboración y no ha corroborado y la defensa se defiende en ese extremo, ¿cómo podemos decir que esto no tiene ninguna relación, señor, con la imputación que hace el Ministerio Público? Sí lo tiene, señor, porque está desmintiendo al colaborador eficaz en ese extremo. Toda la declaración de este colaborador, la defensa sí que está haciendo el uso de la palabra, lo ha desmentido, señor. Entonces, por derecho, por justicia y equidad, se tiene que admitir este elemento de convicción, señor magistrado, porque en efecto se está averiguando si existe o no, digamos, una entrega venal de corrupción de funcionarios, pero la norma mismo, procesal penal, dice que hay que tener y acompañar a la acusación los elementos precedentes, concomitantes y posteriores. Muchas gracias, señor. Doctor, su micro. Gracias. El 78 también tiene que ver con esto, ¿no? 76, sí, señor. Sí, señor juez supremo. El 77. No, este no lo ha mencionado usted. O sea, acá están el 76, 77, perdón, el 77 y el 78. Y el 78 en bloque, señor, para el hecho 1 y 2, para no repetir. Correcto. Sí, doctor, ¿algo más que agregar? Señor magistrado, creo que se pierde de contexto lo que es la colaboración eficaz. El Ministerio Público está en la obligación de corroborar las delaciones referidas a los graves actos de corrupción, porque dentro de esa narrativa, de esa delación, el colaborador puede dar vasta información de muchos aspectos, pero aspectos que no son trascendentes para la imputación propiamente, que escapan al tema materia de imputación o de investigación en este caso, no, pues no se puede entrar en un juego de que dijo ese día era martes y no era martes, era jueves. Entonces, yo con esto desacredito al colaborador eficaz. No, lo que tiene que enfocarse el acusado es a desvirtuar las graves delaciones de corrupción en las que se encuentra envuelto, ¿no? Los temas periféricos que no forman parte de la imputación. La fiscalía no está imputando que el señor haya formado parte de un partido político.
Eso no es parte del contexto y tampoco ha sido recogido de la delación. Puede estar en la delación, pero eso no forma parte de lo que se ha utilizado como materia prima para poder sustentar la imputación. Entonces, es impertinente lo que pretende presentar el acusado. Gracias. Gracias, doctor. Voy a resolver. Se presenta por la defensa 2 documentos numerados como 77 y 78, original de una comunicación del Jurado Nacional de Elecciones y también otro oficio del Jurado Nacional de Elecciones, donde se verifica que el señor Lanasca no está a la fecha afiliado a ninguna organización política. Y en otro documento, donde se dice que el señor Lanasca fue incluido como miembro del padrón de afiliación en la organización política Perú Moderno. Pero, sin embargo, posteriormente hay un documento donde se verifica que el señor Lanasca, por error o indebido, se le incluyó cuando él nunca pertenece a ninguna organización política. Efectivamente, estos 2 documentos, como se señala, el señor Lanasca pretendería con ello acreditar de que la versión del colaborador, en algún momento de sus declaraciones, habría dicho de que él estaría perjudicando al señor Cruzalegui en este tema político. Sin embargo, él no perteneció a ningún partido político. Este juzgado, la Fiscalía señala que estos documentos son impertinentes, toda vez que aquí no se está cuestionando si hubo algún tipo de afiliación respecto de la preferencia política del señor Lanasca. Y bueno, ello debe señalarse sobre esto, que para ser nombrado como juez o sea supernumerario o incluso titular, con mayor razón, precisamente no se debe pertenecer a ningún partido político. Esa es digamos, una barrera de entrada para ser juez, por lo cual no está en discusión el tema de una afiliación o no al partido político determinado. Con lo cual, si bien es cierto, el señor, el que ha colaborado con clave 060F 2018 ha señalado alguna información, toda ella no es la que va a ser relevante para el proceso. En todo caso, la calidad personal del colaborador puede ser desacreditada, como pretende aquí el señor Lanasca, también con otros medios y con otros medios de prueba. Por lo cual no se admiten estos 2 documentales 77 y 78. En igual medida, señor, nos reservamos el derecho y también interponemos el recurso de queja de derecho y estaremos fundamentando en su oportunidad. Muchas gracias. Correcto. Acá nos vamos a quedar, toda vez que tengo otra audiencia, y vamos a continuar. Y a ver, acá nos estamos quedando en el número 79. Recuerden, a partir del 79. Y recién estamos en los documentos del primer hecho, por lo cual le sugeriría, señor Lanasca, que por favor en el hecho 2 agrupe todos los documentales que tiene y aquellas que ya ha mencionado usted acá, que han sido inadmitidas, bueno, las menciona, y si yo no las he admitido, se hace usted la reserva si considera en su oportunidad, y en las que ya fueron admitidas también, para ya no estar repitiendo y utilizar el tiempo de manera más óptima en lo que interesa para el caso. ¿Correcto? Sí, señor. Solo para el hecho 2 tengo más o menos 10 elementos de convicción que no han sido materia de debate, porque todas las que he mencionado y las que se van a mencionar son para el hecho 1 y 2, señor. Así es que eso va a ser un poco más breve, señor magistrado. Muchas gracias. Correcto, correcto. Para también avanzar con las demás defensas que están. Entonces nos quedamos en el número 79 y la próxima audiencia la estoy pasando para el día 22 de enero a las 2:30 de la tarde. Señor magistrado, antes de terminar, por favor, quisiera copia del acta correspondiente, audios y videos. Muchas gracias, señor. Gracias. Se traslada ello al asistente para que cumpla con ello. Muy bien. Entonces están notificados para el próximo. Están notificados para el próximo miércoles 22 de enero a las 20:25 a las 2:30 de la tarde. Están notificados. Siendo las 12:06 de la mañana, se concluye la presente sesión de audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, señor. Gracias a todos. Luego, señor, gracias.